¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana, días marcados sin duda alguna por los debates de desconfinamiento y el levantamiento de medidas de restricción por el coronavirus en varias partes del mundo. Vamos a ver entonces cuáles son los temas que quisiera tratar con ustedes en esta semana, la semana 20 de este año 2020. Empezamos con la marcha atrás en el desconfinamiento que han tenido que dar varios países en estos últimos días. Seguimos con el futuro del turismo y la visión que ha plasmado la Unión Europea sobre cómo vamos a viajar todos próximamente. El nuevo gobierno de Israel, que podría generar más tensiones entre Israel y Palestina. Y finalmente el desafío de una corte alemana a la Unión Europea que, según muchos, podría traerse abajo al bloque, un tema sumamente explosivo. Bien, el primer tema que quería tratar con ustedes es ese revés que hemos visto en varias partes del mundo que han tenido que dar las autoridades, los gobiernos de países, regiones o ciudades para volver a imponer medidas de confinamiento después de haber levantado las restricciones. Esto a raíz de repuntes, en algunos casos sorpresivos de los casos, o la aparición de casos donde se asumía que ya no había o deberían ser mínimos. Las noticias comenzaron de hecho la semana pasada, precisamente en Corea, un país que como sabemos ha manejado bastante bien la pandemia, pero que ahora se vio obligado a cerrar los bares en su capital, en Seúl. Esto después de que se rastreó el contacto de un paciente que dio positivo, un joven que había salido normalmente en esa nueva normalidad que se supone que ya se tiene en Corea del Sur, de noche a diferentes bares, y luego de rastrear sus contactos se dieron cuenta de que había 47 nuevos casos positivos, y esto podría llevar a un número total de hasta más de 5,000 nuevos contagios en la ciudad. Esto nos muestra lo frágil que puede ser esa nueva normalidad. Realmente no sabemos en qué momento se puede dar un repunte en cualquiera de las ciudades del mundo o en las zonas rurales también, que obligue a las autoridades a imponer medidas de confinamiento. Lo mismo, de hecho, ya ocurrió en China, así como lo titula aquí El Tiempo, en la ciudad de Jilin, que es parte de la provincia del mismo nombre. Se tuvo ya que cerrar de nuevo las escuelas, se vio el gobierno obligado a cerrar varios espacios públicos y a reimponer las medidas de confinamiento después de que habían sido levantadas. Muchas personas hablan ya de que esta es la nueva realidad, que vamos a ver medidas de confinamiento y luego reveses hasta que vuelvan a bajar las cifras de contagiados. No es un proceso lineal, sino que va a ser un proceso bastante dinámico. Y quizá la muestra más dramática que vimos esta semana fue precisamente en América Latina, en Chile. Ahí, según vemos aquí como lo titula el Dínamo, se decretó, mejor dicho, una cuarentena total en el Gran Santiago y en otras 6 comunas de la zona metropolitana de Santiago. Este es el foco principal de contagios en el país, pero lo alarmante fue el repunte, el nivel en el que aumentaron los contagios sorpresivamente. Fue de un 60%, eso según las autoridades sanitarias, y esto por supuesto nos muestra ahí también que Chile, un país que hasta ese momento se había considerado uno de los mejores en el desempeño en el manejo de la pandemia en América Latina y donde la gente creía que todo estaba en realidad marchando bastante bien, pues de repente vemos que tiene que volver a imponer medidas de confinamiento muy estrictas, impidiendo la salida de los habitantes a menos de que tengan permisos especiales de salida. Lo importante, por supuesto, como siempre, es que no colapse el sistema de salud. En Chile en estos momentos se calcula que hay un 85% de ocupación en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos. Esto podría cambiar para mal muy rápidamente en caso de que estos contagios no se frenen. Así que en Chile, en China, en Corea del Sur, pero muy probablemente también pronto en otros de los países que han levantado las medidas de confinamiento, vamos a ver cómo vuelven las restricciones para los ciudadanos y vuelve una normalidad muy diferente a la que había antes de la pandemia. En el otro gran tema que ha generado muchísimos debates y ha caldeado los ánimos aquí, sobre todo en la Unión Europea, es el tema del turismo y de cómo vamos a viajar y si vamos a viajar en el futuro cercano. Es un debate que en estos momentos está dándose en Europa, pero que muy pronto debería darse o está dándose ya de hecho en varias otras regiones del mundo porque se acercan periodos de vacaciones. Por lo menos en esta parte del mundo va a comenzar el verano y lógicamente la gente quiere irse de vacaciones y viajar.
La gran pregunta aquí es cuál gobernante se va a atrever a decirles a los habitantes que no van a poder irse de vacaciones, sobre todo porque muchos, con justa razón, después de estar encerrados en las casas, muchos con sus familias, con sus hijos, en otras ocasiones el personal médico, por ejemplo, dicen que necesitan irse de vacaciones. Y por eso la incógnita aquí, así lo titulaba este artículo de opinión en Expansión, pues cómo salvar este verano para el turismo en Europa. En ese sentido, la Comisión Europea ya comenzó a ofrecer ciertos lineamientos de cómo se pueden ir levantando las medidas de restricción para permitir primero el tránsito, quitando los controles fronterizos, y después, lo más importante, dar lineamientos sobre cómo vamos a viajar, qué va a ser la experiencia de viaje cuando estemos en un hotel o en un avión, por ejemplo. Algunas de las medidas son bastante interesantes. Aquí vamos a comentar un par de ellas. Empezamos con los slots para comidas y entretenimiento. Si uno está en un hotel, digamos todo incluido, el caso más clásico quizá, va a haber ciertos periodos específicos en los que se puede ir a desayunar, una hora específica en la que el huésped de la habitación tal y tal puede ir a almorzar y así sucesivamente. Lo mismo para el entretenimiento o, por ejemplo, para el uso de las piscinas. De manera que va a ser una vida muy reglamentada, incluso en las vacaciones o sobre todo en las vacaciones. El acceso va a ser limitado en los ascensores, de manera que si les tocó la habitación en el piso 5 van a tener que usar las escaleras. Mascarilla obligatoria en vuelos, todavía no se sabe si va a ser en todo el vuelo o solamente en periodos como el abordaje, por ejemplo. Y finalmente el uso de la aplicación de rastreo, una aplicación que sabemos que es bastante polémica porque puede restringir fácilmente las libertades individuales. Aquí la pregunta claramente es qué tanto se pueden disfrutar unas vacaciones con todas estas restricciones, con todos estos lineamientos. Muchos dicen que va a ser en realidad imposible la relajación que la gente busca si el nivel de estrés va a ser igual al que tendrían quedándose en la casa. Pero por supuesto también la justificación de todo esto es rescatar los millones de empleos que dependen de la industria turística, sobre todo en países como Grecia o España, que tienen muchas dificultades económicas. Vamos a ver cómo se desarrolla este debate, no solo en Europa, sino también en el exterior, porque lo deseable, eso sí, y esa es la razón por la que la Comisión quiso sugerir estas medidas, es que ojalá haya estándares de viaje que sean comprensibles para todas las personas y que no haya diferencias entre un país y otro para que los turistas puedan realmente viajar tranquilos sin la necesidad de estar informándose y educándose cada vez que quieren emprender un viaje. Una discusión muy interesante que vale la pena seguir. Bueno, esta semana vemos también el estreno, así lo titula el periódico argentino La Nación, de un nuevo gobierno en Israel, con el que se pone fin a una crisis política de 500 días, como lo vemos aquí. Israel va a tener un nuevo gobierno de unidad nacional. Este es un tema muy interesante porque al país le costó muchísimo formar un gobierno. Benjamin Netanyahu es el primer ministro y lo seguirá siendo por el momento, pero después de haber tenido que negociar con la oposición tras 3 elecciones generales para finalmente llegar a este gobierno llamado de unidad nacional. Algo que ven muchos con ojos críticos. Benjamin Netanyahu va a seguir siendo el primer ministro, pero solo en el primer periodo de gobierno, y su aliado en este gobierno de unidad nacional, que antes era su principal opositor, Benny Gantz, va a ser entonces el primer ministro en el segundo periodo de gobierno. La pregunta lógicamente es cómo va a funcionar esta dupla y qué significa para la política interna y externa de Israel. En el caso de la política interna, lo más importante quizá es el hecho de que Benjamin Netanyahu está siendo acusado de toda una serie de casos de corrupción, y las voces críticas dicen que el fin de esta coalición, que fue justificada con la necesidad de atender el país en la crisis del coronavirus, es en realidad proteger la espalda de Netanyahu para que no pueda ser incriminado y no pueda ser acusado, no vaya a la cárcel a pesar de las acusaciones de corrupción. Pero quizá el aspecto más preocupante, por lo menos para los palestinos, es el hecho de que como parte del plan de gobierno que va a empezar a ejecutarse a partir de estas semanas, la juramentación va a ser este mismo domingo, pues va a haber una mayor agresividad en la política exterior de Israel en relación con los territorios palestinos. Resumido muy brevemente y de forma muy simple, porque es un tema increíblemente complicado, recordemos que desde 1967 Israel ha comenzado a ocupar territorios que se consideraban palestinos, por lo menos por gran parte de la comunidad internacional, aunque lógicamente este es un tema que causa enorme división y diversidad de opiniones, pero
Después del anuncio del presidente Donald Trump de Estados Unidos de apoyar a Israel en un nuevo proceso de paz que ellos llaman Vision for Peace, como lo vemos aquí, se otorgaría a Palestina una serie de territorios que serían las áreas verdes que vemos en los dos mapas de la derecha. Ya sé que es muy pequeño, pero eso incluiría un sistema complejo de túneles para conectar estas que son como islas dentro de lo que ellos considerarían territorio israelí y así lograr que haya un territorio palestino, un Estado palestino y al mismo tiempo, lógicamente, la soberanía de Israel sobre ciertos territorios clave que se disputan las dos regiones. Algo que lógicamente no cuenta con el aval de los palestinos y que ha generado ya más violencia. Esta semana vimos un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania, que es una de las zonas disputadas entre Israel y Palestina y que cada cierto tiempo surge otra vez en las noticias por diferentes actos de violencia. En este caso ya vimos 2 muertos en solo esta última semana y esto es también como reacción de ese plan del gobierno de unidad nacional de ejecutar ese proceso que ha sugerido Estados Unidos en el marco del plan de Trump para, según él, lograr la paz entre Israel y Palestina. Bueno, y un tema con el que quería cerrar, que es muy importante, que no ha estado necesariamente en los titulares, pero que es importante seguir con detenimiento porque podría, y no estoy exagerando, traerse abajo la Unión Europea si todo sale mal, es el encontronazo que se dio entre el Tribunal Constitucional de Alemania y el máximo tribunal de la Unión Europea. Esto por el rol que tiene el Banco Central Europeo. Explicado una vez más de manera muy simple y muy fácil, pero que en realidad es sumamente complejo, el Banco Central Europeo, como todo banco central, tiene la tarea de controlar la moneda, el euro, de encargarse de que no suba demasiado, de que no baje demasiado, controlar la inflación en la eurozona. Pero es importante destacar que, como cualquier otra de las instituciones de la Unión Europea, el Banco Central Europeo no tiene en realidad ninguna autoridad. Ninguna de las instituciones de la Unión Europea tiene realmente autoridad de hacer nada. Son los mismos países los que otorgan a las autoridades o a las entidades de la Unión Europea las competencias. Es decir, los gobiernos de Alemania o de Francia o de Italia le entregan, le prestan, si se quiere, la autoridad, por ejemplo, al Banco Central Europeo para manejar esa política monetaria. El problema aquí es que el Banco Central Europeo ha estado comprando bonos de deuda de los mismos países de la zona euro, como Italia o como Grecia. Algo que es polémico porque muchos dicen que al comprar deuda de los países endeudados de la Unión Europea, en esencia está apoyándolos financieramente y no solo haciendo su tarea de regular la moneda. Esto es algo que en Alemania se ha visto con ojos bastante críticos y por eso el Tribunal Constitucional de Alemania le preguntó al máximo tribunal europeo si esto estaba bien, si estaba conforme a las directrices de la Unión Europea. Y la corte más importante de la Unión Europea le respondió al Tribunal Constitucional de Alemania que sí, que todo estaba bien. El Tribunal Constitucional de Alemania, sin embargo, y esto es lo nuevo, por primera vez dijo no, esto no está bien bajo ninguna circunstancia. Normalmente, como el Tribunal Constitucional de Alemania le da también una cierta autoridad a los tribunales europeos, debería atenerse a lo que digan los tribunales europeos, pero por primera vez, en esencia, se está rebelando ante esta decisión. Eso quiere decir que Alemania podría obligar a su propio Banco Central, que le otorgó la potestad al Banco Central Europeo, de no participar en estos programas de compra de deuda. Y la razón por la que esto es sumamente problemático es que el programa de compra de deuda, es un punto clave del plan anticrisis de la Unión Europea para el coronavirus. Esto tiene una implicación enorme porque no solamente desafía la estructura del sistema legal y del sistema económico de la Unión Europea, sino porque podría generar toda clase de tensiones en momentos en los que en realidad los países deberían mostrar una mayor unidad. A Alemania se le ha acusado de hacer populismo judicial, se le ha acusado de generar un problema en el corazón mismo de la Unión Europea, así que hay que seguir muy de cerca este debate para ver si de alguna manera los tribunales mismos pueden llegar a algún tipo de acuerdo o si va a haber un tipo de separación que implique que los países en esta crisis no van a poder utilizar herramientas conjuntas, sino que cada país va a tener que ver cómo hace por sus propias legislaciones y por sus propios medios en medio de esta pandemia.
Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren recibir los videos regularmente, pueden darle like a la página Javier Arguedas, comentar y sobre todo compartir el video también si les gustó para que más personas puedan tener acceso a él cada semana. Espero que descansen este fin de semana y nos vemos la próxima. Hasta entonces, que la pasen bien.